Querida comunidad de habla española de la familia misionera Verbundey de Budapest, buenas tardes. Ahora es de tarde aquí donde estoy, pero también os digo buenos días y buenas noches dependiendo de cuándo vais a ver este pequeño vídeo. Hablando con las misioneras que están ahí en Budapest y después de nuestra formación del pasado 26 de septiembre, hemos visto que pudiera ser interesante complementar estas sesiones en conjunto que tendremos, estas tres, próxima en diciembre, la siguiente en marzo, con pequeñas tareas entre una sesión y otra y también algún vídeo de apoyo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer 4 vídeos de 15 minutos. Por un lado, porque 15 minutos es un tiempo bueno para poder ver un vídeo entre una cosa y otra, para poder, digamos, que no sea demasiado pesado. Por otro lado, porque el programa gratis que tengo de vídeos solo permite hacer 15 minutos y así pues es más fácil también. Entonces quedan subidos a YouTube y cualquiera puede acceder a ellos. Entonces, en este primer vídeo lo que voy a hacer es una introducción general a algunos aspectos también fundamentales de la Eucaristía. Y en concreto hablaré de este libro, del Misal Romano. Después de hablar de este libro, hablaremos de las 2 o 3 grandes partes de la Eucaristía. Ya hemos visto en el PowerPoint al que tenéis acceso que la misa se puede dividir en esas 2 grandes partes: liturgia de la palabra, desde el inicio de la misa hasta el final de la oración de los fieles, y liturgia eucarística. Pero en realidad la liturgia eucarística también la podemos dividir en otras 2 partes. Entonces podemos tener liturgia de la palabra, después la liturgia eucarística en cuanto tenemos la presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística, hasta el Padre Nuestro, y del Padre Nuestro en adelante el rito de la comunión. Entonces, estas 3 partes nos pueden ayudar a profundizar más en la Eucaristía. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística con consagración y después la parte de la liturgia eucarística que se llama rito de comunión. De hecho, así está dividido en el misal romano. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de comunión. En cuanto a otros aspectos generales, si os acordáis, hemos hablado de que la misa es el banquete del cielo presente aquí en la tierra, es el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección, y por eso el banquete es el Cordero muerto y resucitado por nosotros. Y que por eso a nivel espacial la Eucaristía se desarrolla en torno al altar. El altar es el símbolo por excelencia, es el elemento que representa a Cristo por excelencia, junto con la sede donde se sienta quien preside la Eucaristía, el sacerdote que preside la Eucaristía. Después el ambón, que es desde donde se proclama la palabra de Dios. Y después el pueblo que está alrededor del altar. Entonces tenemos estos elementos, son fundamentales para acordarnos de lo que es la Eucaristía. Es el banquete celestial, es la entrega de Cristo por su pueblo, Cristo que reúne a su pueblo para entregarse de nuevo en la cruz y en la resurrección. Y por eso está presente sobre todo en el altar, en la sede, en la figura del ministro y en el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios. Entonces sabemos que la Eucaristía se desarrolla en torno a estos elementos. La sede, muchas veces no tan considerada, tiene un significado muy bonito. Representa el lugar desde donde Cristo enseña, desde donde Cristo se hace visible para guiar a su pueblo.
y representa ese lugar en la última cena. Si os acordáis, en Juan 13, Jesús se levanta de la mesa, se ciñe la toalla a la cintura y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y después, cuando termina, vuelve a sentarse. Y eso es lo que pasa en la Eucaristía. Es el movimiento de la Eucaristía, realmente. Entonces, altar, ambón, sede y el pueblo alrededor del Cristo cabeza que se está entregando a su pueblo. Después de esos elementos muy básicos, podemos decir, hay quien hable del ambón como la mesa de la palabra y el altar la mesa eucarística, aunque el ambón también tiene sobre todo el significado de ese anuncio de la palabra en el jardín del Calvario, digamos, el jardín donde Jesús ha sido sepultado, pues es desde ahí que se proclama la resurrección. Entonces el ambón también tiene este sentido del lugar del anuncio de la resurrección. Bien, pero también se le refiere como mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía. El altar además representa a Cristo a través de esa expresión de la carta a los Hebreos que dice que Cristo es el sacerdote, que ya hemos hablado también durante la formación. Es el sacerdote, es la víctima, es el que se entrega, y es el altar. Cristo es el lugar también donde Él mismo se entrega. Bien, a partir de aquí podemos pasar ya a los libros de la celebración. Son sobre todo dos. Yo aquí he traído el misal, que es el que, digamos, rige y regula toda la celebración. Y después, en el segundo vídeo, os voy a traer el leccionario, que es, digamos, de donde se predica la palabra de Dios. En las grandes fiestas, sobre todo el domingo, se porta también el evangeliario, que es el libro con solo los 4 evangelios, porque el evangelio tiene un lugar central en la proclamación de la palabra, como también veremos en el segundo vídeo. Entonces, estos dos grandes libros, el misal y el leccionario, son los que rigen la celebración. En algunos lugares, como en España, hay un tercer libro y un cuarto libro. Digamos, el tercer libro sería el libro de la sede, que es que el sacerdote empieza, el ministro ordenado empieza la Eucaristía desde la sede y termina desde la sede, y por eso ahí hay un libro con todas las oraciones necesarias. En muchos lugares está el misal en la sede y después también en el altar, porque en el misal está todo de todos modos. El cuarto libro sería el libro de la oración de los fieles, que también está presente en todas las naciones. Pero vamos, los dos principales serían misal y leccionario. Pues podemos hablar del libro de la sede en España o del libro de las oraciones de los fieles, que también es muy útil sin duda ninguna. A partir de aquí, pues miremos una cosa muy sencilla del misal. Representa toda la tradición de la Iglesia o una importantísima parte de la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. En la celebración de la Eucaristía hay oraciones milenarias aquí realmente, que tienen su origen en la Iglesia primitiva y por eso es un libro de gran riqueza. Y aquí está la celebración de la Eucaristía en todas las partes del año y en todo el ciclo litúrgico de la Iglesia. Es muy importante familiarizarse con el misal, sobre todo si queréis participar en la liturgia, apoyando digamos, al ministro que celebra, apoyando a la comunidad que celebra. Pues conocer bien el misal romano es importante. Esta es la versión española. Vosotros tenéis ahí en la comunidad la versión de la Conferencia Episcopal Mexicana, que es la que os estamos, digamos, enviando en versión PDF. En los próximos vídeos yo haré un vídeo con el texto de la Conferencia Episcopal Mexicana delante para que podáis trabajarlo mejor. Pero ahora físicamente yo aquí tengo es muy parecido al que tenéis vosotros, con una pequeña diferencia. Este tiene una gran ventaja. ¿Veis estas pestañas que están aquí? Estas son las partes importantes del misal. En el misal que tenéis mexicano
tiene sobre todo estas pestañas aquí. Como veis, tiene los numeritos romanos, 1, 2, 3, 4, y después tiene aquí otros que dicen, si vamos a ver, aquí tiene D1, D2, D3, D4, R1 y R2. Entonces el misal romano se divide sobre todo de esta manera. Aquí tenemos el ordinario de la misa y es aquí donde se empieza siempre. En el misal mexicano no viene esta pestaña que dice ritos iniciales, RI, pero que es muy útil. El misal mexicano empieza por aquí, digamos, la primera pestaña es esta, la 1, porque se refiere a las plegarias eucarísticas, son las grandes oraciones eucarísticas, y hay estas 4 son las principales, y después están estas que son para diversas necesidades, por eso de 1, 2, 3, 4. Estas 2 son de reconciliación, R1, R2, y estas 3 son para niños, N1, N2, N3. Pero el misal empieza aquí, ordinario de la misa, aunque no tengáis pestaña, ahí empieza. Y todo lo que está para atrás son los tiempos especiales, las oraciones especiales de los domingos, el tiempo de Adviento, Navidad, el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua. Aquí está todo referente a esos tiempos especiales, los domingos, el tiempo ordinario, y después Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Mientras que cuando terminamos, aquí dice rito de comunión, aquí se termina con la bendición final, y todo lo que está aquí, lo que viene por delante, son las oraciones eucarísticas especiales y después todo lo que son las festividades. Como veis, sería iniciar aquí. Vamos para acá. Y mes de febrero, enero, aquí sería. Aquí empiezan las celebraciones, digamos, especiales de los santos. Entonces, de este lado tenemos los santos y después algunas celebraciones también particulares. Y de este lado tenemos, de este lado de aquí, tenemos todos los tiempos especiales. Entre una cosa y la otra, tenemos el núcleo de la misa. Se dice ordinario porque es lo que se usa ordinariamente, comúnmente, diariamente. Entonces, esto es el centro del misal romano y es la parte que el sacerdote más utiliza. Esta parte aquí. A partir de aquí, en esta parte, tenemos esa división tripartita que os he mencionado. Los ritos iniciales, que van hasta el ofertorio. Después está la liturgia eucarística, que va hasta antes del Padre Nuestro. Y después los ritos de comunión, aquí están, ritos de comunión, que es del Padre Nuestro hasta recibir la comunión, la oración final y después concluir la Eucaristía con la bendición y el envío. Entonces ya hemos visto muy rápidamente cómo funciona el misal romano con este núcleo en el que están esas 3 partes de la Eucaristía que os he mencionado, y todo lo que está antes son los tiempos fuertes, repito, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y los domingos, y todo lo que está por delante son las celebraciones de los santos y después misas especiales, como por ejemplo el matrimonio, la misa de la dedicación de una iglesia, etc. Bien, entonces con estos primeros 15 minutos hemos tenido la introducción al espacio de la liturgia, a los libros principales de la liturgia y una pequeña introducción también a lo fundamental del misal romano, que a partir de ahora yo os explicaré teniendo el PDF en la pantalla. Yo estaré pequeñito a un lado explicando cómo funciona. ¿Ok? Entonces nos vemos, si Dios quiere, en el segundo vídeo ya sobre la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Y que Dios os bendiga.